haya un terremoto, pues afecta a un cierto número de personas o de países. Esto es un tema que es global y que afecta además a la sociedad actual. Cuando muchas veces decimos, ¿no?, en temas medioambientales que debemos dejar este mundo para las futuras generaciones pues mejor y tal, pues estamos hablando de algo para el futuro. En cambio estamos en un tema, el cambio climático, que como existen signos y como desde luego en estos momentos en el mundo que vivimos sí que hay voces y signos alarmantes de este problema, que nos puede afectar a nosotros y que nos está ya afectando a nosotros. Por otro lado, por lo tanto, no es un tema para futuras generaciones, que entonces uno tranquiliza su conciencia. Es más, cuando dentro de las opiniones que ha habido, y cuando se ha hablado algunas veces, ¿no?, de que se iba a poder notar algunos efectos muy perjudiciales a muy corto plazo, cuando algunos otros científicos han dicho que se alargarían estos efectos a dentro de 50 o de 100 años, se ha reflejado incluso en la sociedad y en estadísticas en cuanto ha ido perdiendo interés, por ejemplo, en encuestas que se han hecho en Gran Bretaña o en Alemania, en sus puntos de prioridades, a medida de que se ha visto de que no le iba a afectar tanto a uno como a los que vinieran detrás. Por otro lado, este es un problema que no es como otros muchos que han existido. Se han hablado a lo largo de la historia de la vida, se podría analizar cualquiera de los estudios sobre las extinciones, pero eran temas en los cuales ni siquiera estaba el hombre. Este tema nos va a afectar a nosotros, no es a una biota, no es a una parte de la biodiversidad en la que el humano no estaba, sino que nos está afectando a nosotros, que lo estamos provocando por nosotros, o sea, porque quizá la diferencia de este cambio climático del que estamos hablando respecto del cambio climático natural, que ha existido siempre, como se ha dicho, y que existirá, quizá es que la peculiaridad de este tema, de acuerdo con cómo se refleja en los estudios y sobre todo en el panel de investigadores que lo están estudiando a través de las Naciones Unidas, el tema está en que es algo que se está produciendo por el propio hombre, por nosotros, es decir, tiene un origen antropónico. Por otro lado, la solución, si hay que darla, también la tendremos que dar nosotros. Se ha comentado que muchas veces fueron los científicos los que empezaron a descubrir estas cuestiones, vieron que lógicamente eran por sistemas de producción, por la maquinaria que existía, por métodos, y entonces pasaron un poco el tema diciendo, hombre, pues a lo mejor lo pueden resolver los ingenieros. Y los ingenieros estudiaron todos estos temas, estamos hablando de un tema general, y dijeron, hombre, pues nosotros podríamos hacer mucho de esto, pero para esto se necesitaría dinero. Será a lo mejor un problema de los economistas. Y entonces los economistas también lo han estudiado y los economistas dijeron, bueno, pero claro, la economía tiene que dirigirse hacia ciertos sectores. Habrá que saber cuál es el problema de hasta qué punto la sociedad, en qué va a estar o no dispuesta para poder influir en ello. Y se pasó el tema a los sociólogos. Y los sociólogos dijeron, bueno, esto al final es un tema de valores. Tendremos que pasárselo a los filósofos. Y yo incluso antes, cuando oía a Víctor, veía que colocaba este tema dentro de otros muchos que nos planteamos, evidentemente, como es la pobreza, el hambre, la guerra, grandes problemas que existen, incluso dentro de esas preguntas que todos nos vamos haciendo, qué mundo estamos haciendo, a quién dejamos que quepa realmente en este mundo, incluso esas preguntas que a veces hacemos un poco demagógicas, qué se podría haber hecho para salvar esto o aquello con lo gastado en tal cosa, en salvar a la banca o en tal o en cual o en cual. En fin, el cambio climático lo que sí que es cierto es que es un tema que está en la sociedad y que se discute en la sociedad, que se tienen, yo creo, yo por lo menos tengo yo desconfío realmente de los que se dice, yo siempre he dicho, porque normalmente como la duda como avance metodológico siempre es importante, ¿no? Y además, incluso en todos estos temas se han ido variando a nivel de que la ciencia y otros extremos se veían el prisma de este problema desde unos puntos o desde otros. Es un tema que tampoco se puede decir que que solamente lo sienten los de una antropología, no es un problema religioso o no religioso, como algunos lo han querido plantear.
hemos visto palabras y discursos del Papa hablando de que incluso el tema de la lucha contra el cambio climático era un deber moral. Hemos visto a personas que no tienen ningún tipo de creencia y que, sin embargo, están comprometidas a fondo en todo este problema. No es incluso un tema, yo diría, de una posición política. Hemos oído muchas veces decir esto es la derecha no tiene sentido, esto no tiene la izquierda. Yo que les puedo decir que he leído miles de páginas sobre este tema y de muy diferentes cuestiones, lo que sí que he visto es que normalmente, como casi todo, estos temas importantes, normalmente si uno ya está con un dogma o con una idea, lo que intenta arrimar el ascua a su sardina. Hemos visto decir que esto es un tema de la derecha, hemos oído, en cambio, oír a personas que han dicho que esto es un tema de Occidente, de la derecha y de la izquierda, hemos oído hablar de que muchas cosas y muy diferentes. Lo que sí que es cierto es que ese es un tema que que afecta, que está claramente analizado y que incluso a través de las Naciones Unidas, es decir, no es un tema baladí, ya lleva mucho tiempo en que se creó un panel de estudiosos para este tema. Hemos oído frases dentro de lo que es la sociedad, desde quien habla de un peligro inminente para la humanidad, como si fuera ya mañana, y no está lejos, pero se habla como de inminente, y quien también nos ha hablado, yo creo que hasta cierto punto se podría detectar de algunas palabras de que estamos ante el fraude máximo jamás perpetrado antes. Todo esto se ha dicho. Y entonces el tema está en que hay que analizar en dónde estamos. También es verdad de que muchas veces en estos temas, como en otros muchos temas importantes, uno ya tiene formado su criterio y ya se le puede decir lo que se le diga que no lo va a variar. Antes decían que había sido concejal, les voy a contar una anécdota, aunque ya me estoy alargando en esto. En una ocasión nos llevaron de diferentes grupos pues, para que expusiéramos y tal, decían que era pues para valorar el voto y tal, nos pidieron mucha sinceridad y tal. Yo me atreví a decir que la misma sinceridad iba yo a pedir al público en aquel momento, y es que si alguno iba a cambiar el voto que tenía decidido, dijéramos lo que dijéramos, los que íbamos a decir que levantara la mano, y no la levantó nadie. Bueno, pues esto, que también es cierto, o sea, es muy difícil de que muchas veces ya estamos tan verdaderamente posicionados que no queremos escuchar o lo que nos favorece a esta tesis inicial y que es muy difícil a lo mejor el valorar otros temas. Tampoco me parece que es un tema que se debe de tratar con rimbombancias. Este es un tema serio que hay que afrontarlo y que además lo tenemos que afrontar la sociedad, pero no a través de grandes palabras. Ni se trata de hablar de la hermana tierra de Francisco de Asís y meterse en temas religiosos, pero tampoco de la diosa ajena, ni de las cartas de la tierra, ni de la carta del jefe indio Sétil, que luego incluso algunos historiadores dicen que no sabía escribir, etcétera, etcétera. Es decir, estamos utilizando muchas veces grandes palabras para temas que tenemos que arrimar el hombro sin más. Se oyen y se escuchan y se deben de cosas muy importantes, temas absolutamente adjetivos que no van con el tema y también tremendas estupideces a cualquier racionalidad. Hemos visto personas que quieren arrimar el ascua a su sardina, desde los que dicen que lo que hay que terminar es con la ganadería por los gases metanos y que lo que hay que entrar es en vegetarianos, los que han dicho que sería muy bueno para ellos por cuanto se convertirían zonas que en estos momentos son frías en vergeles. Acabamos de escuchar en Bolivia, ¿no?, como se estaba hablando de la cultura del occidente capitalista y tal y que cual. Bueno, yo lo que no sé, y al mismo tiempo se les manifestaban unos indígenas